Buenos días, amigos de Diario, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 10:30 de la mañana, esto es el despertador de Diario. Comienza la primavera. La primavera en este momento está entrando, según los que saben de esto, en este momento está entrando la primavera, pero Ábalos la está recibiendo con una auténtica borrasca negra de malas noticias. Ábalos, el super exministro de Pedro Sánchez. Esto es lo que tenemos encima de la mesa. La UCO prueba que Ábalos y también sus hijos, ese que es clavado a él, lo recordarán, usaron a Koldo para aflorar dinero y los deja sin coartada. Y además, otra noticia que impacta directamente en la embarcación de José Luis Ábalos, esta que van a ver ahora. Otra noticia hoy relacionada con Ábalos que nos lleva hasta Brasil. La policía brasileña investiga a Ábalos por esconder allí 2 millones de las comisiones de las mascarillas. Así que ya ven lo que tenemos encima de la mesa. Ábalos más achicharrado, si cabe, más achicharrado que nunca. Hugo Pereira, buenos días. Muy buenos días, señora Primavera. Bien, luego hablaremos también de Yolanda Díaz, que ha recibido la primavera, por cierto, con un nuevo torpedo dirigido a su propio gobierno, a Pedro Sánchez. Luego hablaremos de esto, Hugo Pereira, pero vamos a hablar primero de Ábalos. ¿Por qué? Porque Ábalos hoy, según estas informaciones, cuidado, lo de OK Diario, es una información de OK Diario, pero lo del Confidencial es una información que procede de la UCO, de la Unidad Central Operativa, de la Guardia Civil. Exactamente. Y están diciendo que el patrimonio de Ábalos es más que sospechoso, que estaba también implicada su propia familia en este asunto, con dineros en el extranjero, en este caso con patrimonio en el extranjero. Sí, las dos claras averiguaciones, por así decirlo, de la UCO, de la Unidad Central Operativa, que hemos conocido a través de su informe, que bueno, se ha filtrado a los medios de comunicación, es que uno, lo que tú estabas comentando, ¿no?, de que su hijo también parece que estaba implicado, ¿no?, que ha formado parte, bueno, pues de esas transacciones de las mordidas, que acabó dinero incluso hasta, o que el propio hijo de Ábalos no concertaba reuniones en el Ministerio de Transportes, donde en su momento pues su padre, José Luis Ábalos, exministro de Transporte, pues ahí trabajaba, es decir que hacía de interlocución también entre la trama y el propio José Luis Ábalos, es decir, su padre, ¿no? Con lo cual parece que se va confirmando que también su hijo estaba involucrado, ¿no?, en la trama, por así decirlo, y luego la segunda averiguación también novedosa, ¿no?, que hace la UCO es que en efecto, bueno, pues que parece que José Luis Ábalos tenía en Colombia pues un chalet o al menos una parcela. Aquí la estamos viendo en pantalla, esta viene siendo la parcela, en teoría, el chalet, en teoría, que tenía José Luis Ábalos en Colombia. Claro, ¿qué ocurre? Que aquí José Luis Ábalos pues ya ha reaccionado a esta información y ha publicado un tuit, lo podemos ver en pantalla, un tuit en su cuenta oficial de X, en la que... Un tuit muy largo, por cierto. Un tuit muy largo, efectivamente. En la que, a ver, entre otras cosas, dice que ese terreno que acabamos de ver en pantalla, que es una de las averiguaciones de la Unidad Central Operativa, pues que realmente lo adquirió en el año 2003 en Tuluá, es un terreno rústico, y que lo vendió en el año 2013, es decir, lo compró en el 2003, el terreno rústico, en Tuluá, en Colombia, y lo vendió en 2013, atención, dice, sin ninguna construcción, con lo cual ese chalet que vemos ahí en la imagen, pues parece que cuando lo vendió Ábalos, pues todavía no estaba. Esto es lo que dice Ábalos. Y luego, además, lo que dice Ábalos es que, claro, costaron 2.500.000, pero no dólares, como lo atribuye la Unidad Central Operativa, sino pesos colombianos que, traducido a dólares, a euros, pues viene siendo unos 700 y pico de euros, vaya, sigue siendo 700 Claro, pero entonces euros. lo que está diciendo Ábalos es que los de la UCO son como Mortadelo y Filemón, vamos así, diciendo, bueno, o sea, que confunden los símbolos del dinero. Hay que decir una cosa también, ¿eh? Sí, no, eso es lo que dice, en el informe de la UCO, al que tenemos acceso también es diario, se ve pues una captura, ¿no?, digamos, de esa compraventa, ¿no?, es decir, del documento de compraventa de ese chalet o de ese terreno rústico. Y lo cierto es que no se ve exactamente si es el símbolo de dólares o el símbolo de pesos colombianos, porque la diferencia es vamos a verlo en pantalla, es decir, esto es un dólar. Esto es un dólar. Símbolo del dólar, y dos esto, rayitas. Exacto, y esto es el peso colombiano. Como vemos, la diferencia es muy sutil, y ciertamente en ese informe de la UCO, si hacemos zoom o si ampliamos, ¿no?, en ese documento de compraventa donde aparece esos 2.500.000,
aparece más bien un tachón, o sea, se ve que hay una S y no se aprecia exactamente si hay una rayita o dos rayitas. Y aquí está la clave, porque claro, es que no es lo mismo. Varía totalmente la cantidad de la que estemos hablando. No es lo mismo, estamos 2 hablando millones. de pesos colombianos que estamos hablando de dólares. No es lo mismo hablar de 2.500.000 euros, básicamente, o hablar de 600 euros, claro, 700 euros. Claro. O sea, es una cantidad muy diferente, ¿sabes? Muy diferente. Entonces ahí estamos viendo precisamente ese informe de la Unidad Central Operativa, de la UCO, en donde, como estaba comentando, pues no se aprecia exactamente bueno, lo estamos viendo ahí, no se aprecia exactamente si es una S con 2 rayitas o una S con una rayita. Claro, lo que dice Ábalos es que, claro, estaba en Colombia, en Tuluá, y que lo compró a pesos colombianos. Pero te digo una cosa, vamos, yo hasta que no se averigüe todo no voy a creer ni una parte ni la otra, te digo, me refiero, las investigaciones tienen que continuar. Ábalos asegura que no son pesos, que no son dólares, que son pesos colombianos, y con lo cual no son 2,5 millones, sino es en realidad 700, 600 y pico, 700, 800 al sumo euros. Claro, ¿sabes? es que hay que convertirlos tiene exactamente. que ver una cantidad con otra, realmente. Y una cosa es un terreno rústico sin chalet, y otra cosa es un terreno rústico con chalet. Él dice que cuando lo vendió en 2013, por tanto, que ya no es de su propiedad en estos momentos, lo vendió en 2013, según, insisto, versión de Ábalos, y que en ese momento no tenía chalet cuando lo vendió. Bueno, entonces las cosas, insisto, hay que continuar con las averiguaciones. Lo que está claro, y luego, esto también es otro tema importante, la UCO lo que desvela en ese informe, o confirma que, bueno, pues eso que desvelaba en su momento el debate, ese piso, digamos, o ese edificio que tenía en Perú, pues es de su propiedad. La explicación que dio Ábalos en su momento, también la recordamos, no niega que sea de su propiedad, dice que era de una fundación, titular, pero que no se podía escriturar a nombre de esa fundación y que por eso está porque su nombre. Una explicación bastante rocambolesca. Porque la fundación no tenía personalidad jurídica ahí en Perú, con lo cual pues no le quedaba otra que inscribir el edificio. Y la UCO ratifica que ese edificio Exacto, la UCO ratifica que sí, que él sigue siendo el titular de ese edificio. Es decir, que si lo vende es suyo, no es de la fundación. Bueno, es decir, sea como sea, está su nombre. Bien, el caso es que esto, con 2 palitos o con un palito, esto son informaciones de la UCO, que hoy se hacen eco todos los periódicos de ello. Este es el titular, por ejemplo, de The Objective: la Guardia Civil hunde a Ábalos. Por cierto, que también, Hugo, este periódico habla de el nuevo informe de la UCO y revela más patrimonio y también gestiones a favor de Andrea. Andrea, dentro del folletín de Ábalos, es su actual pareja, ¿no? Entonces siempre aparece alguna gestión en favor de alguna mujer, en el caso de Ábalos. Lo de menos es lo de las mujeres de Ábalos. Lo demás es si al final estas mujeres recibían algún tipo de retribución con dinero que no les corresponde porque es dinero público o de alguna empresa pública, etcétera. Eso es lo demás. Pero el caso es que Ábalos, Hugo, hoy está un poco más achicharrado que ayer y seguramente menos achicharrado que mañana, porque la dinámica es esa. Incluso el juez se podría plantear su ingreso en prisión por riesgo de fuga. Esto es una potestad que tiene el juez, que está investigando el caso. Bueno, como tú decías, ¿no? Aquí la cuestión no es bueno, si estaba con una, dos o con 28 mujeres. Eso es lo rocambolesco, eso es, si cabe, una incoherencia, ¿no? Es decir, con estar en contra de la prostitución y al mismo tiempo consumir prostitución, máxime cuando el proxenetismo en España está en un limbo legal, con lo cual, bueno, más allá de eso y de esa incoherencia, ¿no? De, insisto, defender como miembro del PSOE en su momento, defender la abolición de la prostitución y al mismo tiempo consumirla, lo importante, desde luego, es cómo fue colocando a sus amigas, exparejas, como se quiera llamar, cómo las fue colocando en diferentes empresas públicas o incluso ayudándolas, como hemos conocido en su momento, a conseguir, como conocimos precisamente este mismo miércoles, a una de esas mujeres la ayudó a conseguir un préstamo, claro. Un préstamo para poder montar, digamos, un local. Es decir, ya no solamente es la colocación en empresas públicas de amigas y parejas, sino que también usar su influencia como ministro en ese momento de Transportes y como persona de la máxima confianza del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, usar su influencia y sus contactos también a través de la trama del caso Koldo me refiero, de ese núcleo de Koldo, etcétera, usar su influencia, sus contactos para poder, bueno, pues eso, darle privilegios, quizás no es la palabra, pero sí, bueno, pues ayudarles a conseguir aquello que se proponían las mujeres, ¿no? Por decirlo finamente. Con lo cual,
Esto es lo mollar, esto es lo importante, es decir, un ministro no puede usar su influencia y su capacidad de presión para poder ayudar a particulares a conseguir cosas. Yo creo que es evidente, ¿no? Y segundo, claro, mucho menos puede colocar en empresas públicas a mujeres que luego finalmente no fueron a trabajar, como ratificó la propia Jessica, que ya nunca pisó, digamos, esas dos empresas públicas, una dependiente del Ministerio de Transportes, otra dependiente del Ministerio de Agricultura, en las que estaba trabajando. Es decir, eso es muy grave, más allá, insisto, de la incoherencia que hay entre decir que soy muy feminista y defender la abolición de la prostitución y al mismo tiempo consumirla. Consumirla, además... Consumirla bien consumida, claro, bien consumida. Es decir, claro, una incoherencia como la copa de un pino y desde luego muy poco feminista. Tenemos hoy alguna información más relacionada con Ábalos en nuestro propio Es Diario. También añadimos alguna información a Ábalos y su telaraña. Esto es lo que veíamos al principio. Su telaraña patrimonial, la clave del informe de la UCO, de quien aún tiene hasta el carnet del PSOE. Aquí estamos poniendo el foco en esta información de Almartín. Claro, es que Ábalos... Muy curioso, el otro día salían dos ex ediles del Partido Socialista en Galicia, de base, dos ediles de un municipio de Galicia que las habían expedientado en el Partido Socialista, por asunto que fuera, las habían expulsado del partido. Decían, bueno, ¿y a Ábalos cuándo le van a expulsar del partido? Que esto también es llamativo, ¿no? Que Ábalos, está desfenestrado, ya no forma parte del Grupo Socialista en el Congreso, pero no se le expedienta dentro del propio partido. Es decir, no se le abre un expediente siquiera investigativo en el propio Partido Socialista. Bueno, se le echó porque Ábalos sabe mucho. Bueno, se echó a Ábalos en su momento es decir, está ahora mismo se echó de diputado del Grupo Socialista y efectivamente se echó también dentro del PSOE, expulsaron a Ábalos del PSOE. Ábalos está expulsado del PSOE en este momento. Bueno, claro, es decir, eso es lo que dicen desde, vamos, yo no sé su situación personal, pero el PSOE siempre dice, no, hemos expulsado a Ábalos en cuanto hemos conocido que su mano derecha, Koldo García, se le iniciaban acciones, vamos, iba para la cárcel, vaya. Bueno, Ábalos sigue siendo militante del Partido Socialista. Yo creo que lo ha recurrido. Lo ha recurrido, creo que la expulsión del Partido Socialista lo ha recurrido, hasta donde yo sé, pero bueno, que el Partido Socialista expulsó a Ábalos como miembro del PSOE, además también de haberle puesto la puerta de salida en el grupo como miembro como diputado del Grupo Socialista, vamos, no como militante ahora, del PSOE. Javier, me estás haciendo dudar, pero vamos, es decir, yo es donde sé, expulsaron a Ábalos del PSOE, es decir, del partido, vaya, y Ábalos lo está recurriendo su expulsión del PSOE. Pero bueno, lo voy a confirmar. Luego lo ratificamos este extremo, luego lo ratificamos. Esto es lo que sabemos hoy de Ábalos, esto es lo que sabemos de Ábalos, más achicharrado, como digo, más achicharrado claro. Que Mira, ayer, pero perdona, Javier, mañana. El 27 del 2 del 2024, el PSOE pierde la paciencia y expulsa a Ábalos del partido. Es una información que dan nuestros compañeros de Onda Cero. El PSOE no ha esperado la comunicación, bueno, cuando fue todo ese jaleo, de hecho, recordemos, salió Esther Peña en su momento diciendo, oye, Ábalos, márchate. Entonces, insisto, el PSOE expulsó a Ábalos del partido, de hecho, es siempre su argumentación que dan, que me dieron a mí, es decir, la argumentación es, nosotros, en cuanto supimos que su mano derecha, Koldo García, estaba, digamos, investigado, hemos expulsado a Ábalos del partido. Y aquí la pregunta es, su mano derecha, de Sánchez, que en ese momento era Ábalos, pues igual, es decir, si seguimos la argumentación lógica que hace el PSOE de expulsamos a Ábalos del partido porque su mano derecha, Koldo, en ese momento ya estaba en la cárcel, investigado, etcétera, es decir, la mano derecha de Pedro Sánchez, ¿quién era? Ábalos. Es decir, siguiendo su explicación lógica, habría que expulsar a Sánchez del PSOE también, porque su mano derecha, Ábalos, está en estos momentos investigado, con lo cual, bueno, insisto, aquí está un poco la incoherencia estratégica del PSOE, que veremos en qué acaba, porque, como tú bien dices, cada vez son más las sospechas que se ciernen sobre Ábalos, aunque estamos en un Estado de Derecho, dejemos que la justicia avance, claro. Bueno, pues vamos a ver, esto es lo que tenemos sobre Ábalos de nuevo, así recibe Ábalos la primavera, con una borrasca absolutamente negra sobre su cabeza, de nuevo, Ábalos en el punto de mira. ¿Tenemos algún tema, alguna matización con respecto a lo de Ábalos? ¿Cuál es la situación de Ábalos en el Partido Socialista? Está suspendido, pero no está expulsado. No, estuve consultando ahora en este debate que hemos tenido de ¿está o no Ábalos expulsado? Lo estuve consultando. No está expulsado, está suspendido. Está expulsado, pero no. Está al borde de la expulsión. Igual que está al borde del banquillo, está al borde de la expulsión. Ábalos, la situación de Ábalos está expulsado, pero no. Me refiero, se le ha abierto un expediente de expulsión, pero no lo han terminado de expulsar. Está aparcado. Aparcado. Entonces, en términos prácticos, se le ha abierto un expediente de expulsión, no de suspensión, de expulsión. Se le ha abierto un expediente para expulsar a Ábalos,
pero no se ha concluido del todo. O sea, no han presentado la documentación que tenían que presentar en el tramo final. Están haciéndose los remolones. Sí. Tienen miedo. Tienen miedo a la información que tiene Ábalos. Se puede decir que Ábalos está expulsado, pero no. Entonces, esa es un poco la definición en la que está ahora mismo Ábalos. Expulsado, pero no. Porque tiene un... Exacto. Porque bueno, me está dando un mal rollo ahí la imagen de Ábalos a mis espaldas. Hay que ponerle firma a esto de Jorge Patón. Exacto. Jorge Patón tiene imágenes... Con lo cual Ábalos está expulsado, pero no del todo.